Hola a todos, bienvenidos al programa de Educar en Positivo, aquí en Radio Televisión Marchena. Comenzamos. Este programa nace con la finalidad de sentirnos acompañados en la difícil pero maravillosa tarea de educar a nuestros hijos y nietos y pretende ser una herramienta más con la que contar para acercar el mundo de la educación a las familias. A lo largo del programa de hoy trataremos temas de escuela de madres y padres, en concreto el tema de la inteligencia emocional, con nuestra compañera Lola Zamudio, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato. En la sección de conocer un poquito más a los colegios, conoceremos el mundo de la atención a la diversidad, con Esther Martín y Miriam Garrido, coordinadora de la atención a la diversidad y directora del Colegio Padre Marchena. Nos acercaremos con una entrevista a Antonio Morente para conocer el inicio de la atención a la diversidad en Marchena, cómo se inició el mundo de las necesidades educativas, qué proyectos plantearon, cómo se fue abriendo paso la atención a la diversidad. Les recordamos que nuestro programa es un espacio abierto. Queremos que se llene de niños, de niñas, de alumnos, de compañeros, de docentes, de toda la comunidad educativa y de otros centros que completan la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos, de actividades, de arte, del deporte y de otros colectivos que sabemos que hay muchos en Marchena y que luchan día a día por la integración de sus hijos. Por lo tanto, acercaros, escribirnos a nuestro correo electrónico educarenpositivo@gmail.com. Y nos centramos ya en el tema de hoy, en el tema de la inteligencia emocional, pieza clave para que nuestros hijos sean felices. Y contamos con Lola Zamudio, profesora de Lengua Castellana y Literatura. Ella es tutora y madre en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isidro de Arcenegui y Carmona. Hola Lola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de Educar en Positivo. Buenas tardes o noche cuando veamos el Bueno, programa. Lola, vivimos en una sociedad con muchos avances técnicos, con grandes retos, con grandes logros. Sin embargo, parece que el tema emocional nos está pasando factura. Sí, bueno, el control de las emociones, de la gestión de nuestra conducta, muchas veces motivada por esas emociones, es lo que hace que muchas veces nos veamos a veces con tristeza o desbordado o deprimido. Entonces me parece un tema muy interesante. Yo te agradezco a ti que me hayas invitado a hablar sobre este tema porque es primordial creo, y que va muy unido a la educación, ¿no? A la educación en positivo, como vosotros le llamáis al programa. Por supuesto, Lola, y es que parece que nos centramos mucho en el mundo de las notas, en el mundo de los conocimientos, y a veces se escapan todas estas emociones que sin duda hacen pues, que nuestros hijos sean mucho más felices. Pues sí, evidentemente no podemos centrarnos solamente en el aspecto académico. Yo pienso que para todos los padres y madres, ¿no?, como somos nosotras, pues es fundamental que nuestros hijos pues progresen académicamente, pero también que progresen como personas, que progresen y que sean felices, ¿no? También que desarrollen. Por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, la inteligencia emocional, ¿qué sería, Lola, para ti? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de manejar nuestras emociones. Y esas emociones no tienen por qué ser puramente académicas, sino que es un aprendizaje
que hacemos a lo largo de la vida, y ahora hablaremos sobre ese aspecto, pero que nos sirve para autoconocernos, que nos sirve para controlar nuestras emociones, nos sirve para también desarrollar nuestra voluntad y llegar y conseguir metas, ¿no?, en la vida. También sirve para afrontar los contratiempos que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo vital, claro. Y por supuesto también nos sirve para relacionarnos con los demás, para crear unas habilidades sociales que son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y por tanto es que cuanto más humanos seamos, pues más felices podemos llegar a ser. Por lo tanto, sí, por supuesto que las personas que desarrollan una inteligencia emocional sana, podemos decir, bastante desarrollada, pues son personas que son más felices también, en definitiva. Uh-huh. ¿Y por qué hay niños con tan baja inteligencia emocional, Lola? Bueno, muchas veces somos los padres los responsables quizá de esta baja inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional la podemos fomentar, la podemos cultivar, digamos, ¿no?, y aumentar. Y muchas veces somos los padres, como digo, que queremos proteger a nuestros hijos, queremos evitarle el daño, las dificultades, el sufrimiento, los que hacemos que nuestros hijos estén sobreprotegidos y que esos niños, pues ante unas determinadas dificultades o contratiempos, no sepan gestionarlo, no sepan cómo actuar ante esas dificultades, como digo, de esos problemas que pueden surgirle, ¿no? Y la vida está hecha de sufrimiento, la vida, verá, no es que sea todo sufrimiento, desde luego que no, es disfrute también, pero no podemos evitarle a nuestros hijos, lamentablemente, el sufrimiento, y además es que pienso que deben aprender ellos a actuar por sí solos, ¿no? Efectivamente, Lola, en la vida el sufrimiento y el dolor existen, tarde o temprano, con más o menos edad, lo empiezan a conocer nuestros hijos y el reto es prepararles para que sepan hacer frente, superarlo y ser felices a pesar de las contrariedades que se le van presentando en ese día a día. Muy bien, ¿dónde se debe de enseñar la inteligencia emocional, Lola? Pues la inteligencia emocional en realidad comienza con la vida, porque desde bebés los niños muy pequeñitos ya van aprendiendo, imitando a sus padres, teniendo a sus padres como referentes, cómo deben, por ejemplo, pues siendo bebés, cómo deben, bueno, calmarse, ¿no?, ante determinadas actitudes de los padres, que les sonríen o que les hablan tranquilos. Luego van al colegio y las maestras también los ayudan a gestionar esas emociones, pues premiándolos si tienen una buena conducta, por ejemplo, con caritas sonrientes y también pues yendo al rincón de pensar, ¿no?, para que reflexionen. Exactamente. Y luego ya más tarde en el instituto también nosotros tenemos una importante labor en el instituto, en secundaria. Yo soy profesora de secundaria como tú, entonces sabemos que todavía la personalidad no está totalmente forjada, es una etapa decisiva, y nosotros a través de las tutorías, a través también de todas las asignaturas, con conocimientos transversales, que no solamente enseñan lengua o matemáticas, sino que nos enseñan a tener una buena conducta, por ejemplo, trabajar en equipo, a tener solidaridad, a saber que las diferencias entre personas no nos hace en el fondo a ser distintos, sino que tenemos que integrar a todo el que pueda aportarnos algo, además, ¿no?, tener esa mente abierta, esa actitud tolerante también, ¿no? En el recreo también, en el momento del juego, es muy importante que los niños tengan desarrollada o que estén abiertos a desarrollar esa inteligencia emocional en el mundo del juego, en las relaciones con sus compañeros, en ese momento distendido. Y en clase se me ocurre a mí también cuando fomentamos el debate. Sí, Lola,
Sí, por supuesto, cuando aprenden a guardar el turno de palabra, que les cuesta muchas veces cuando son más pequeños, les cuesta, por ejemplo, respetar las opiniones de los demás, pero poco a poco se le ve, ¿no? Con nosotros que tenemos alumnos de 12 hasta 18 o 20 años, vemos cómo van progresando, poco a poco aprenden a escuchar. Eso es una labor que poco a poco también, no solo desde la familia, también desde nuestro centro, pues solemos fomentar, ¿no? Es curioso cómo algunos alumnos nos cuentan, Lola, que después de este confinamiento se han estrechado más los lazos con la familia, con los padres. Sí. Nos han obligado a permanecer en casa, desgraciadamente por las circunstancias que hemos vivido, pero parece como que esta inteligencia emocional se ha reforzado porque nos hemos unido, unas veces con los que hemos tenido en el domicilio, otras veces por esas videollamadas. También, y las emociones han salido a la luz desde los balcones, premiando, aplaudiendo. Eso es la inteligencia emocional, recordar que somos humanos y que tenemos que mirar por los que están a nuestro lado. Sí, por supuesto. La expresión de las emociones es signo de esa inteligencia, ¿no? Entonces, yo creo que el clima en clase debe ser muy importante porque cuando tenemos un clima relajado solemos expresarnos con libertad, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. ¿A qué situaciones o en qué situaciones de la vida diaria ayuda la inteligencia emocional, Lola? Pues son situaciones muy cotidianas para los niños, pues esas discusiones en el recreo, por ejemplo, que pueden tener en medio del juego, también entre hermanos, que pueden aparecer algunos celos, también a veces si nos enfadamos con nuestros amigos puntualmente, si hay una buena inteligencia emocional, los niños que la tienen, digamos, o que la desarrollan, pues saben gestionar esas pequeñas dificultades o esos contratiempos y suelen resolverlas. Sin embargo, si no saben tratar, no saben actuar, pues eso puede ser, digamos, devenir en un problema, ¿no? Exactamente. Con inteligencia emocional los niños son más cooperativos, son más agradecidos, no tienen problemas para trabajar en grupo, pueden rápidamente darse cuenta de una situación un poquito desagradable y evitar comentarios, evitar críticas. Y esto lo tenemos que empezar a hacer en casa. Claro. Recordarles que tenemos que ser agradables, que tenemos que ser simpáticos, que hay que saludar cuando vamos por la calle a las personas con las que nos cruzamos, mirar a las personas a la cara. Si algún día tenemos un enfado, no decir a este alumno ya no se le habla más, sino bueno, a ver cómo se puede solucionar, a ver cómo se puede seguir adelante, a ver qué podemos hacer para estar al lado de este compañero. Y en casa, por lo tanto, ¿cómo podemos empezar a trabajarlo? Pues en casa, sobre todo, tenemos que partir de que tenemos que escucharlo. A ese hijo o esa hija debemos primero decirle que nosotros queremos saber qué es lo que le ocurre para que él o ella se sincere, ¿no? Y transmitirle confianza, saberlo escuchar, para que tenga también él o ella, ¿no? Ese niño, que tenga eso, seguridad en sí mismo, y eso haga que lo que siente lo considere como algo puntual y que no sea, digamos, algo que pueda prolongarse en el tiempo, porque muchas veces son sentimientos de un día, de 2 días, incluso de 2 o 3 días como máximo, y que no debemos superarlo hablando, escuchándolo, transmitiéndole confianza, haciéndole sentir seguro y sobre todo, lo que tú has dicho, sobre todo dialogando, ¿no? Y promoviendo la reflexión. Exactamente. Cuando en anteriores programas hemos hablado de la educación en positivo, les hemos comentado que se trata de darles unos límites, establecer unas normas, pero dejar que ellos vayan recorriendo el camino. Ellos tienen que encontrar obstáculos e intentar salvar esos obstáculos.
solo cuando vemos que el niño no es capaz, le tendemos la mano y lo ayudamos. Exactamente. Si el niño no reconoce un obstáculo y está sobreprotegido, no va a tener la necesidad de desarrollar una inteligencia emocional. Unos padres que nos dedicamos a sobreproteger a nuestros hijos y a nuestras hijas, les estamos perjudicando, Lola. Sí, sí, porque ellos además se acostumbran y se consideran niños que pueden imponer su opinión en cualquier sitio, empiezan también a exigir a los demás que les concedan unos derechos que en realidad no tienen, o que son de todos, no solo propios, ¿no? Entonces también suelen sufrir rechazo por parte de los demás porque ven una actitud agresiva. No les facilitamos en realidad la vida, sino más bien les facilitamos un camino para, en el fondo, perjudicarlo, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, lo venimos diciendo, pero lo vamos a concretar un poquito más. ¿En qué etapa del crecimiento de nuestros hijos debemos empezar a trabajar la inteligencia emocional? Pues desde la infancia, desde muy pequeños, y hasta la adolescencia sobre todo, porque es el momento en el que ellos van a, como tú bien has dicho, establecer los límites de su propia conducta, saber qué es lo que es correcto, lo que no, establecer relaciones más estrechas con los demás. También poco a poco se van acercando al mundo laboral y van también aprendiendo modos de trabajo, porque en el instituto lo que hacen ellos es un poco, mediante el juego y mediante el aprendizaje, pues también establecer relaciones que más tarde van a desarrollar en el trabajo, cómo se van a comportar con sus superiores, ¿no? O con sus iguales, porque tienen que relacionarse y trabajar en común. Estoy totalmente de acuerdo, y es que un niño con un alto grado de inteligencia emocional, en definitiva, es un niño más feliz, con menos tendencia a la depresión, con menor nivel de estrés, con mejores relaciones sociales, son más cooperativos, no les importa trabajar en grupo, ayudar a los que tienen a su lado, y son sobre todo, Lola, niños muy agradecidos. Son niños muy agradecidos, muy generosos. Son niños, me estoy acordando de algunos alumnos que tengo ahora mismo, que piensan en los demás, que ven su postura, observan su alrededor, ¿no? Su entorno, y no solo piensan en sí mismos, sino que intentan ponerse en el lugar de los demás, por lo tanto, lo que es la empatía, ¿no? Y esas personas muchas veces los defienden ante los demás, los ayudan, se protegen unos a otros, y la verdad es que da gusto tener alumnos así también, ¿no? Por supuesto. Vamos a dar las claves, las pautas para saber construir una inteligencia emocional en casa. En primer lugar, que sepan que los queremos muchísimo. Sí. Lola. El punto de partida yo creo que es siempre el cariño y el amor, porque Exacto. es la base para la seguridad y la confianza, ¿no? Por supuesto que sí. En segundo lugar, el niño desde pequeñito tiene que ir conociendo cuáles son sus cualidades, pero también cuáles son sus puntos débiles. Sí, yo pienso que el autoconocimiento, ¿no? Es también un punto de partida para conocerse y para partir para una mejora, ¿no? Para mejorar después, ¿no? Cuando les hacemos distinguir lo que sienten en un momento determinado de lo que son. Es decir, sienten envidia, pero no son envidiosos. Claro. Sienten, odio, pero no son personas malas. Sienten celos en un momento, todo lo podemos sentir, pero no son niños celosos. Y todo esto se le va fomentando con esa educación en positivo. Y los padres, en el momento que empezamos a darnos cuenta de alguna de estas tendencias, debemos de ponernos manos a la obra para ayudarles, porque todo esto lo que le hace es apartarse de sus amigos, que sean rechazados, y en el fondo pues hace que no se encuentren a gusto, que no sean niños felices. Seguimos con otra pauta más. ¿Qué debemos hacer si vemos que nuestro niño tiene un obstáculo, Lola?
pues acercarnos, dialogar, lo que hemos dicho, ahora lo estamos en realidad resumiendo, ¿no? Sí. Acercarnos, hacerles reflexionar, por supuesto, como hemos dicho, siempre apoyarlos, pero no resolverle las cuestiones. Las cuestiones tienen que, es decir, los problemas, las dificultades, tienen que ser ellos. Cada uno los tendrá en su nivel, poco a poco, más dura, muchas veces, atendiendo a su edad, pero tienen que ser ellos los que resuelvan su conflicto con un compañero o su problema con los celos. Estuvimos un día hablando, creo que fue contigo, con otros compañeros, que muchas veces los libros, los cuentos, les ayudan, y otros libros también para adolescentes, les ayuda a identificarse con esos personajes. A veces también las películas o las series, pero los libros, sobre todo en la infancia, los más pequeños, pues con ese contacto con el padre que le lee la historia, pues aprenden a gestionar esas emociones y aprenden a resolverlas, identificándose con esos personajes que en la historia resuelven sus conflictos. Estupendo, ¿no? El mundo de la lectura para que crezcan en valores. Claro. Lola, lo has comentado tú antes, ayudándoles a trabajar la empatía. Claro, claro. Poniéndose en el sitio de los compañeros o de los hermanos o de los amigos, ¿no? Que en ese momento a lo mejor le han provocado un enfado o le han provocado un disgusto, pero que en el fondo nosotros a lo mejor mismos hubiéramos actuado de la misma manera. Entonces tenemos que ponernos siempre en el lugar de la otra persona, observando cómo ellos actúan y preguntándonos por qué lo han hecho, ¿no? En este resumen que estamos dando de las pautas necesarias para construir esta inteligencia emocional, debemos de recordar en último lugar cómo los padres y las madres, también en los colegios, en los institutos, debemos recalcar que las habilidades sociales son fundamentales. No se debe juzgar, no se debe criticar, hay que ser generosos, deben saber perdonar, tienen que ser agradecidos. Sí, yo pienso que en realidad de lo que estamos hablando es de construir y no de destruir, de crear, digamos, habilidades que construyan amistades, que construyan relaciones sólidas, que no destruyan y que no molesten a los demás, que no hagan que nadie se pueda sentir mal, sino al revés, ¿no? Que creen lazos que muchas veces son para siempre, porque yo tengo amigos desde el colegio, todavía los conservo. Es verdad, que cuando los niños de pequeños y también de mayores lleguen a casa comentándonos cosas del colegio o del instituto que no le han salido muy bien, estemos ahí para que levanten el vuelo. Sí. No para decir tienes razón, vaya lo que te ha pasado, sino venga, esto hay que superarlo, ya verás cómo mañana te levantas mejor, y esa es la actitud que debemos tener los padres, maestros y profesores a la hora de querer construir esta inteligencia emocional. Muy bien, Lola, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa en Educar en Positivo, compañera y colaboradora ya de este programa educativo. Bueno. Te esperamos, Lola, por aquí, más veces. Bueno. Muchísimas gracias, Lola. Muchas gracias a ti, Granada, de verdad. Gracias. Y nosotros continuamos con el programa. Y seguimos con más contenidos aquí en nuestro programa Educar en Positivo. En esta ocasión vamos a hablar de nuestros colegios, de asuntos que nos interesan a todos. Tenemos con nosotros a Esther Martín, especialista de audición y lenguaje, coordinadora del equipo de orientación de Padre Marchena, y a su directora, Miriam Garrido, también especialista de pedagogía terapéutica. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Y es que cuando hablamos de atención a la diversidad, de necesidades educativas específicas de apoyo, de necesidades especiales, no todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la atención a la diversidad? Pues a ver, la atención a la diversidad es el conjunto de medidas que tiene un centro para atender al alumnado con necesidades, ya sea de necesidades específicas de apoyo educativo, especiales, de compensatoria, por discapacidad.
Muy bien. En el Colegio Padre Marchena, Miriam, ¿cómo se atiende la diversidad de forma general? Porque vamos a ir entrando en cada una de esas necesidades. Bueno, en primer lugar, atender a la diversidad es atendernos a todos. Eso es lo que tenemos que dejar claro. No es que se atienda a la diversidad a un grupo de alumnos. Es decir, yo cuando hablamos de atención a la diversidad tenemos un lema, sobre todo los especialistas en pedagogía terapéutica. Yo ahora aquí vengo como directora, pero no dejo de ser PT. Y entonces cuando entras en un equipo de orientación, la finalidad es que atender a la diversidad es atendemos a los 500 niños en realidad, porque cada uno tenemos una necesidad educativa. ¿Qué es lo que pasa? Que atender a la diversidad en un colegio, pues al tener unas medidas especiales, necesitamos tanto unos recursos personales especiales como unos recursos materiales especiales o específicos. Entonces, en un colegio pues va desde el propio tutor hasta la propia PETI, hasta la propia PT, hasta la profesora de audición y lenguaje, hasta la educadora, hasta... Es un equipo que es un todo atendiendo a la diversidad. Exactamente, todos formamos esa diversidad y la finalidad es que esos niños crezcan como personas felices, aportando ellos y aportándonos unos a otros, Miriam. Claro, yo siempre, cuando hablamos de atención a la diversidad, en este caso dentro de atención a la diversidad, concretamos un poco en necesidades educativas especiales, ¿vale? Intentamos creer, o verdaderamente lo creemos, que como hablamos otras veces, necesidades educativas especiales o necesidades educativas todo el mundo tenemos, ¿no? Pero esa especialidad es la que hace que un niño necesite un recurso y otro niño no necesite ese recurso. Entonces, el fin del equipo de orientación y el fin de un centro educativo, de la gestión de un centro educativo, es responder a todas esas necesidades de la mejor manera posible. Exactamente. De hecho, en general, todos los maestros de educación especial, tanto de pedagogía terapéutica como de audición y lenguaje, somos maestros de todos los niños del cole, todos de todos. Muy bien, y vamos a ir entrando poquito a poco en terreno. ¿Qué son las necesidades educativas específicas de apoyo educativo? Las necesidades específicas de apoyo educativo es un término de la legislación y engloba las necesidades educativas especiales, los niños que se incorporan tarde al sistema educativo, el alumnado de altas capacidades, las dificultades de aprendizaje, ya sea dislexia, discalculia, disortografía. Y ese término que ha dicho ella es importante que se sepa, sí, porque cuando se está en un centro educativo, cuando un niño tiene una serie de problemas, siempre se cree que el término de necesidades educativas especiales o necesidades específicas siempre es a una discapacidad, una minusvalía, y sin embargo, cuando estamos hablando de los niños de ACAI, en este caso, que son los niños de altas capacidades, también están incluidos dentro de ese grupo de niños. Es muy amplio el concepto. ¿Por qué? Porque ese tipo de niños también necesita una atención especializada. Entonces, eso es importante lo que ha dicho ella. Para ello existen medidas generales y medidas específicas. Medidas generales que aplica el tutor, programas de refuerzo, programas de enriquecimiento para estos alumnos de ACAI, como dice Miriam, y medidas específicas que son las que, en teoría, aplicamos nosotras, las PT y las AL, programas específicos, adaptaciones curriculares significativas, individualizadas, que existen muchas medidas. Es importante también porque, lo que ha dicho ella, la atención educativa en un centro educativo empieza por el propio tutor y los especialistas que entren. En el momento que se detecte una dificultad, no tiene que ser específica y no específica, el propio tutor da esa respuesta a ese niño. Posiblemente con un programa de refuerzo ordinario, sí, pues sea suficiente para que ese niño avance. Ahora, en el momento que al tutor o al especialista se le enciende la bombilla, es decir, este niño, por un lado o por otro, necesita algo aquí. Entonces ya entra el equipo de orientación, venga, vamos a indagar. ¿Por dónde? ¿Dónde está la dificultad? ¿Está a nivel de audición y lenguaje? ¿Está a nivel curricular? ¿Está a diferentes niveles? Entonces ya es cuando se da el siguiente paso de una necesidad específica. Muy bien, ¿y cómo es el día a día en vuestro colegio? ¿Cómo atendéis día a día estas necesidades específicas y estas necesidades especiales? Pues mira, en Padre Marchena yo siempre digo que el día a día es tan integrado, es tan inclusivo, que no nos paramos a pensar si
es que no sé cómo explicarte. Lo tenemos tan asimilado, está tan incluido dentro de nuestro día a día, porque todos esos niños, independientemente de la modalidad que tenga, porque no hemos hablado de modalidades, porque en función de la necesidad un niño tiene una modalidad B, C, que sea un tema un poquito más específico. Sí. Pero la entrada al colegio de Padre Marchena, el niño que tiene necesidad y el niño que no tiene necesidad tiene un ritual de entrada, de salida, de trabajo que no se aprecia ni por parte del que recibe la atención ni por parte del resto de alumnado que no la recibe. Es decir, por ejemplo, un niño que entra en una clase de apoyo ordinario, pues el niño entra en su clase, tiene unas determinadas horas que el equipo de orientación, ya sea de audición y lenguaje, PT o de cambio o de PETI, en este caso de educadora, entra a una hora determinada dentro de la clase. Quiero decir, está tan normalizado que el resto del colegio no lo ve como una cosa especial, ¿verdad, Esther? Las etiquetas además son secundarias allí no tenemos etiquetas. Yo por la mañana tengo mi horario y voy atendiendo a mi alumnado dentro o fuera del aula. Dentro del aula con actividades más inclusivas, sobre todo en infantil. En infantil da mucho juego, la metodología es mucho más activa, más participativa. Entonces el alumnado de necesidades educativas especiales en la clase de infantil pasa desapercibido. Ya tenga lenguaje oral, no tenga lenguaje oral, necesite comunicador o necesite la lengua de signos. Está allí y realiza las mismas actividades que el resto del alumnado, de sus compañeros y compañeras. Y ya en primaria, pues a lo mejor sí necesitan salir, sobre todo a mi aula, a desarrollar los programas específicos, que es una medida más especial, más específica. Además, desde infantil, Granada, como por ejemplo lo que ha dicho del comunicador o cualquier otra medida que se toma dentro del aula, los niños normalizan tanto que ese niño, para comunicarse contigo, conmigo, con ella, necesita, por ejemplo, ese comunicador, o necesita un andador, o necesita o un atril, es decir, lo ven tan normalizado que es parte de su contexto educativo. Y ellos mismos son el apoyo de ese niño. Sí, totalmente. Ya no son los maestros o las maestras, son el propio alumnado el que hace que ese niño vaya adelante. Se enriquecen unos de otros. El de necesidades educativas especiales del que no tiene necesidades. El colegio es un engranaje, muchas piezas. Sí. Es un puzzle donde cada pieza tiene su lugar y la finalidad es que luzca ese puzzle maravilloso y todas las piezas son bonitas, son Pero indispensables. Es difícil. Tiene que ser difícil, pero maravilloso. El día a día. También un reto para ti como directora, Miriam. Sí, Tiene pero yo que estoy ser un encantada, reto. porque además verdaderamente se funciona muy bien. Quiero decir que cada Claro. uno sabe su función. Lo principal es saber el objetivo, que el objetivo, como hablábamos el otro día, no es ayudar, sino educar igual que el resto. Y entonces, pues, es decir, es uno más de la clase. Mira, el otro día hicimos como un simulacro de incendio. Y claro, a mí es que me alucina eso mucho. Porque claro, veías a todos los niños de la clase, claro, el que va en silla de ruedas, el que no... Y entonces veías a todos los niños como que sabían que ellos que tenían que coger al compañero que tenían que coger, lo que tenían... Una normalidad. Una unidad. O cuando Todos se está hacia- en los recreos, dentro de los recreos, pues ahí tenemos el aula específica o tenemos niños de modalidad B dentro de la clase también con silla de ruedas, con andadores, y entonces los ves. Para mí eso es la integración y eso es la inclusión. Ves a los otros con la silla de ruedas, corriendo para arriba, corriendo para abajo, y eso es maravilloso, porque no solo se educa al niño que tiene necesidad educativa, sino que educamos al niño que no la tiene a ser inclusivo dentro de una sociedad para hoy y para el día de mañana. Viene muy bien lo que estáis comentando para enlazarlo con el tema que hemos desarrollado en la Escuela de Padres, la inteligencia emocional. Sí. Se trabaja también mucho en los cursos superiores, sobre todo, se trabaja a través del emocionario, se trabaja mucho la inteligencia emocional. Exactamente, la empatía con todos los Empatía, compañeros. sí. La gratitud, están ahora con la gratitud. La gratitud, el ser agradecido, todo esto lo hemos ido abordando con Lola Zamudio y es que crecemos todos. Cuando somos empáticos con los que nos rodean, pues te sientes feliz porque estás aportando y te aportan a ti. Totalmente. Por lo tanto, bueno, qué maravilla. Ojalá la sociedad imite a los colegios y crezca en humanidad. Me imagino que detectar pronto las necesidades Fundamental. educativas Sí, es fundamental. En general, a nuestro colegio las necesidades educativas más específicas vienen ya diagnosticadas, porque el padre o la madre o el abuelo o el pediatra en la revisión de niños sanos da la voz de alarma, aquí pasa algo. Entonces ya se va
detectando la necesidad y desde pequeño. Pasan por un Después CAI. pasan por la White, que es la primera que da un diagnóstico. Perdona, ¿qué significa? La White es la unidad... no sé Más exactamente, o menos, para que es la la audiencia unidad- sepa un poquito. Sí, para unidad de atención que diagnostica para dar el recurso del CAI, que el CAI es la atención temprana. Ajá. ¿Vale? La atención temprana, que en Marchena funciona bastante bien. Sí. Esto en el colegio, ¿en qué momento se realiza? Me decís que ya vienen muchos niños Sí. con, Las necesidades más con este específicas, sí. diagnóstico. ¿Y quién la realiza, Esther? ¿Quién El realiza diagnóstico en el cole, cuando un niño no viene con el diagnóstico? ¿Quién realiza el diagnóstico? bueno, en general el tutor es el que detecta que pasa algo, o que tiene algún problema de lenguaje, o que a nivel cognitivo tiene un aprendizaje un poco más lento. Entonces el tutor, existe una serie de pasos, es un protocolo, y se pone en contacto con el equipo de orientación educativa, que es de zona. A nosotros es el EO de Marchena y viene un par de días nuestro orientado al colegio. ¿Vale? Y perdón, y es antes de llegar a ese equipo de orientación, ya ha acotado todas las medidas que él puede como tutor, lo que he dicho antes. Claro. Como tutor ya ha acotado lo máximo, es decir, yo ya no puedo llegar a más. Entonces es cuando pide ayuda, perdón. Cuando pide ayuda al equipo de orientación. Y el equipo de orientación ya diagnostica o dictamina qué necesita ese niño o esa niña. Se hace una serie de cuestionarios que Jefatura entrega una serie de cuestionarios tanto al tutor como a todos los especialistas que entran La dentro de clase, familia, a las familias. Y después el orientador ya sí que se sienta con el menor y ya empezamos a pasarle pruebas, se empiezan a pasarle pruebas específicas, concretas, para o detectar una atención a la diversidad, un déficit de atención o una discapacidad mental o Un trastorno del habla, trastorno del habla. o del lenguaje. Exacto, y ahí entráis los especialistas para que ese niño pues tenga un proceso de enseñanza y de aprendizaje Lo como más el resto. normalizado posible. Sí, Como sí, el sí. resto. ¿Es lo mismo inclusión que integración, Miriam? Bueno, mira, no es lo mismo. Yo siempre, el ejemplo que pongo es No es lo mismo. un huevo frito, Sí. ¿no? Pues está la clara y la yema, ¿vale? Eso podría ser la inclusión, la integración. Y la inclusión sería la tortilla. ¿Sí? ¿Qué ejemplo más Pues mira, gráfico? es que ¿Qué así, ejemplo más porque gráfico? la inclusión, tú no detectas cuál es el amarillo y cuál es el blanco. Es la tortilla. Eso es incluir. Y la integración, que antiguamente empezamos con que eso ya era lo más de lo más, que era integrar al alumno. Pero era como coger la zonita amarilla y meterla en la blanca así, ¿no? Es como un circulito y la metes. Sí, está integrada, pero no está incluida. Entonces, cuando haces la tortilla y remueves la tortilla, eso es la inclusión. Bueno, ahora mismo estamos en integración camino a la inclusión. Exactamente. Todavía no estamos en inclusión. La normativa va más adelantada Que la realidad. que la realidad. Que la realidad. ¿Con qué recursos contáis para este gran reto, Miriam, en el colegio? ¿Qué Pues, equipo mira, tienes? Yo no me puedo quejar. Equipazo. Equipazo. ¿Qué equipazo tenéis? Pero necesito más. Claro. Mira, una cosa que ha dicho Esther que es importante, que se dice, la normativa va delante de la realidad, pero no va delante porque no estemos capacitados, va delante porque necesitamos más recursos. ¿Y qué es necesitar más recursos? Es decir, que lo ideal es que todos los niños, independientemente del diagnóstico que tengan, estuviesen incluidos. Pero para eso, ¿qué necesitamos, Granada? Pues necesitamos, pues imagínate, a lo mejor 3 adultos dentro de la clase. Y eso hoy por hoy no podemos hacerlo. No No puede existe. No tenemos medios ni económicos, ni ahora mismo no existe en ningún centro educativo. Entonces, a la pregunta que vimos, ¿qué medios tenemos? Pues ahora mismo el equipo de orientación, porque es importante que lo que ha dicho del diagnóstico, el equipo del colegio empieza a ver cosas, pero después hay un equipo externo que se llama equipo de orientación educativa, que es el que viene a diagnosticar a los niños que están dentro de nuestro colegio. Nosotros, Marchena, pertenece a un equipo de zona, que no solo lleva Marchena, lleva Araal, lleva Parada, ¿vale? Y esas personas diagnostican tanto a los niños de audición y lenguaje, con una médico referente, como los orientadores que están en Marchena, ¿vale? Exacto. Entonces, el equipo está compuesto por ese equipo externo, más un AL, que en este caso Padre Marchena tiene un AL
y medio, que me gusta decir medio, pero a bueno, él, que a él comparte Miriam, audición y lenguaje. Audición y Un lenguaje. profesor de audición y lenguaje. Exacto. Que compartimos con otro centro educativo de Marchena, que lo que estamos pidiendo para el año que viene es que el otro centro educativo tenga el segundo AL a tiempo completo y que Padre Marchena tenga el segundo AL a tiempo completo. Entonces, contaríamos con un AL a tiempo completo, un AL a tiempo parcial, contamos con unas PETI, para que todo el mundo sepa lo que es la PETI, es la que se dedica al tema de la alimentación, el cambiado, el control de esfínteres, saben a una hora que tienen que ir a las clases determinadas porque el niño tal siempre orina a esa hora y hay que ir a esa hora determinada, o también cuando estamos en la aula específica a los cambios, es decir, hay que calcular cuántas horas llevas con el pañal puesto, pues todo ese tipo de cosas, esa es la PETI. Las PT, por ejemplo, las PT son las tutoras en el aula específica y las pedagogías terapéuticas son las PT, las especialistas en todo lo que es curricular para ese tipo de alumnado, que son las que entran a la clase o sacan a los niños en función de si tienen una adaptación curricular significativa o si tienen un programa específico. Y después tenemos también la educadora. Un equipazo. Un equipazo. Tenemos también la educadora porque la educadora es que como contextualiza todo lo que se trabaja, lo hace real en esos niños. La diferencia entre una y otra que ella sí puede sentarse a nivel curricular en clase con materiales que el niño está trabajando dentro de mesa, dentro de clase, o en una psicomotricidad, es decir, contextualiza toda la educación de ese alumnado. Qué bien, qué maravilla. Que los niños cuenten con tantos especialistas y tantas personas para que ellos sean felices y se desarrollen de manera en plenitud. Además de los recursos que dice Miriam, que es muy importante para llegar a la inclusión, hombre, hay una cosilla que es la metodología. Sí, es verdad. Que la metodología debe sufrir una mejilla de cambio. Una mejilla nada más, no sé tan positiva, ser una metodología más activa, donde el niño, donde todo el alumnado participe. Entonces el niño con necesidades educativas especiales, como te he dicho antes, pasa desapercibido, porque está participando con el compañero. Ese es otro gran reto, el tema de la metodología, sí. Y que los docentes pues sepamos adaptarnos sin que ellos se den cuenta. Claro. Sin que ellos se den cuenta. Además de los recursos, me imagino y sé que contáis con la implicación de los docentes y de las familias. La familia, importantísimo. Sí. Eso es importantísimo. Son parte del equipo, la familia es parte del equipo. Tenemos reuniones trimestrales, reuniones de equipo docente mensuales, nos coordinamos muchísimo. Y además entienden perfectamente que se tienen que hacer porque claro, cuando a un padre o una madre de pronto le dicen, no, tu niño es esto, porque no nos gusta decir que es esto o lo otro, porque tu niño es un niño y tiene una necesidad, ¿para qué se le va a poner la pegatina? ¿No? Pero yo siempre le digo a la familia, mira, ya que le han puesto la pegatina, vamos a sacarle las entrañas al sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que vamos a darle lo máximo que podamos, que muchas veces ya menos, ¿verdad? Muchas veces era como, no, a mi niño si no lo saca mejor, no, a mí ya sí, que pase un poquito desapercibido. Y entonces yo le decía, pero si es que a su hijo le están hablando en chino. Es como si a mí me meten una clase de chino y entonces me tiran 5 horas hablándome en chino. Es decir, es que no voy a entender nada de lo que me está diciendo. Usted sabe lo gratificante que es para un niño decir, no, vas a tener una profesora que te va a explicar, antes de que llegue ese chino, te va a explicar una cosa que cuando llegue el chino lo vas a entender. Entonces los padres, eso ya antiguamente costaba un poquito más decir que va a recibir una atención especializada o específica, le chirriaba un poquito, pero ya eso ha pasado historia. Bueno, entonces la participación de los padres es fundamental, vamos. Claro. Y el profesorado. El profesorado. Desde cuenta que quiero decir, que la realidad, ahora que tenemos tenido 80.000 equipos docentes, es que una clase, claro que infinitamente, bueno, pues venga, vamos a dar la clase mucho más fácil, pues, pero es más gratificante, sirve más, sin tener ningún niño de necesidades educativas especiales o de atención a la diversidad, no tiene que ser de necesidades educativas especiales. No, es mucho más gratificante para todos. Mira, yo voy a contar una historia, que es que si no reviento. Sí, cuéntanos. Yo era tutora de una aula específica en Murcia, cuando estaba en Murcia, y entonces tenía a unos niños TEA, trastorno espectro autista, ¿vale? Y entonces tenía 4 niños. Y entonces hacíamos los recreos compartidos y lo íbamos a otros colegios, y entonces eso se veía ya como una especie de integración, que bueno, estaban los recreos, pero claro, el que conozca a un TEA sabe que el máximo problema que tiene es socializar con los demás. Bueno, y entonces lo llevo al aseo, llevo a Alex al aseo, y entonces veo que, venga Alex, entonces los niños autistas, determinados niños autistas hacen una serie de sonidos, total, bueno, y lo llevo al aseo, y cuando lo llevo al aseo veo
de pronto a otro compañero de ese colegio detrás de la puerta y se había orinado de susto, porque no había tenido interrelación con ningún niño de educación especial. Y ese día en Granada dije, tengo que luchar para que esto cambie, porque el que es libre no es Ale, o sea, el que es libre es Ale, el que no es libre es el que está detrás de la puerta, porque no le hemos dado, no le hemos ofrecido la posibilidad de vivir en libertad, en educación, para que esto lo normalice. Y desde entonces yo dije, esto tiene que ir. Todos iguales, todos diferentes. Exactamente. Pues sí, la verdad que sí, que este niño que estaba detrás de la puerta, pues aprendió muchísimo ese día. Y seguro que a partir de ahí, bueno, pues empezó una vida con un poquito de más normalidad, teniendo en cuenta pues a estos alumnos también. Claro. Quiero que me contéis en el confinamiento y con la pandemia, ¿estos niños han notado algo? Miriam. Sí. Sí, muchísimo. Venga, Esther, tú que hablas mucho con los padres. Ha habido mucha Contarnos. laguna. Sí. Yo le dije a Miriam, como haya confinamiento yo me doy de baja. Porque hicimos un montón de vídeos, hablábamos con la familia, pero el alumnado no recibía, no quiere pantalla. Claro. Nuestro alumnado no quiere pantalla, quiere el tú a tú. Entonces sí se ha notado mucho. Sí, Claro ellos lo que han sí. notado muchísimo. Incluso han notado, Granada, el no contacto físico. Claro. Eso lo han notado ellos, porque yo me acuerdo al principio del curso cuando íbamos a clase, una alumna que yo tengo, por ejemplo, y ella le encanta, sí, así, y yo, no. Sí, que nos tocan mucho. Que no es puede, verdad que no, y entonces eso lo han notado. Ahora también te digo otra cosa, la vuelta al cole, alucinante como ellos rápidamente se cogen, se acoplan, pero sí que lo han notado. Yo, de los que más me acordaba, ¿sabes quién era? De los niños TDAH, de los niños hiperactivos. Metidos en su casa. De verdad que me he todo el acordado de día. esas personas, de ellos y de los padres también. ¿eh? Por supuesto, De ellos por y de los supuesto, padres, ¿eh? por supuesto. Y me he acordado muchísimo de Es ellos. duro eso. Muy bien. Vamos llegando poquito a poco al final de la entrevista. Me gustaría que me contarais, porque vamos consiguiendo muchos logros en la atención a la diversidad, Sí. pero ¿qué retos nos quedan todavía? ¿Te me pregunta a mí? Para las dos, para las dos. tortilla. La inclusión. La inclusión. Queda la inclusión. tortilla. Lo ideal sería una cotutoría, que hubiera 2 maestros dentro del aula, 2 maestros o maestras dentro del aula, que se hiciera una metodología activa y que llegara a la inclusión plena del alumnado. Y sobre todo que el docente, que los docentes no lo creamos. Sí. Eso es muy De verdad, importante. que no lo creamos. Sí. Y hablo tanto de primaria como secundaria, quiero decir, yo hablo Sí, de mi sí. colegio ahora mismo porque es lo que vivo. Sí. Y en cuanto hay un problema, a mí, yo siempre lo digo muchísimas veces cuando digo, es que aquí en mi cole se habla de un niño de 4 años, por ejemplo, no, de 5 años, y de nada, todo el equipo docente sabe de quién está hablando. Sí. Fíjate. Y eso qué es bien. maravilloso. Sí. Y eso se Sí. tiene que trasladar a otros ámbitos, ya sea la primaria o la secundaria. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos en el tema del tránsito, yo lo recalcamos mucho cuando estamos en el proceso de secundaria, ¿no? Por ejemplo, Esther, el otro día y una compañera llevaron a 2 niños... Hacer el tránsito, a conocer el instituto en López de Arena, en este caso van a Pues, López de porque Arena. ellos van a cambiar incluso de modalidad, porque en secundaria van a estar en aula específica, que eso también nos chirría un poco, Claro. ese cambio de modalidad, porque están en integración desde los 3 años y ahora van a cambiar a aula específica. ¿Y para eso qué es lo que hace falta? Medios. Exacto. Medios. Medios. Medios y conciencia. Exacto. Y formación del profesorado también. Eso es muy importante. También. Nuestra formación. Nosotros no paramos, vamos, igual que los de secundaria, todo el profesorado no para de formarse, Sí. pues un poquito en atención a la diversidad también. Seguir formándonos, creer, como estáis diciendo las dos, creer que es posible. Sí, sí lo Creer es. que es posible, que las familias se lo merecen, que la atención a la diversidad se lo merece. Pues muy bien, os quiero agradecer a las dos el que hayáis estado en nuestro programa de Educar en Positivo. Yo creo que hoy las familias han conocido un poquito más de este mundo Sí. y muchos docentes también habrán disfrutado pues con esta charla, con este ratito que hemos tenido aquí las tres. Sí, además yo te agradecemos que este espacio exista porque es posible. Se Muy puede bien. hacer. Sí, Se puede sí, hacer. De verdad sí. que se puede hacer. En todos los ámbitos se puede hacer.
Pues nada, ojalá sea así. Somos muchos los profesionales de la educación en Marchena, Totalmente. Miriam. Claro, Totalmente. somos muchos. Gente muy cualificada, gente con mucha Muchísimo. vocación Y con ganas. y con muchas ganas, pues manos a la obra. Yo creo Sí, sí. que Además, Marchena está especialmente concienciada con este tema, Sí, de verdad. Marchena es un pueblo muy solidario. Sí, está especialmente concienciada con este tema. Y cada vez más, cada vez más. Muy bien, pues nada. Muchas gracias a ti, Granada, por acordarte. Pues nada, queremos que sigáis viniendo más. ¿eh? Ya mismo. Que vengáis más veces, que nos acompañéis, porque todo esto es por el bien de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros alumnos, de las familias y del pueblo de Marchena. Muchas gracias a las dos. Gracias Ya a a ti. ti. Y nosotros continuamos con más contenidos aquí en Educar en Positivo. Seguimos. El que la sociedad sea más humana depende de cada uno de nosotros. En el programa de Educar en Positivo queremos hacer un pequeño homenaje, poner nuestro granito de arena para valorar el trabajo y la dedicación de hombres y mujeres, de las horas, de los días, de los años que han dedicado a la docencia, al mundo de la educación. Por este motivo vamos a realizar esta entrevista y hoy contamos con Antonio Morente López. Antonio es cordobés, lleva muchos años en Marchena y vamos a ver qué nos cuenta de toda esta etapa en nuestro pueblo, cuando llegó, qué se encontró. Pero antes vamos a conocer un poquito qué lleva en su maletín. Pues Antonio en su maletín de trabajo lleva los estudios de magisterio, hizo pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y lleva unas palabras que van a ir saliendo en la entrevista, como son esas aulas del Colegio de la Paz, atención a la diversidad, educación especial, ADISMAR, una palabra también muy importante para ti, Antonio, el Colegio Padre Marchena, por supuesto, Ecoescuela, Taller Verde, cuántas cosas. Antonio, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. En esta entrevista vamos a caminar juntos como a ti te gusta. Muy bien. Antonio, Muy vamos bien. a ir de la mano en este ratito para hablar de educación. Después de tantos años, Antonio, ¿qué es para ti la educación? Uf. El concepto de educación es un concepto que daría para hablar una charla larga y tendida, ¿no? Pero si tenemos que sintetizar, y ya que estamos hablando de educación especial, o por lo menos fue el término con el que yo me introduje en la carrera de la escuela, yo diría que educación es un valor universal de todas las personas. Ya en el año 48, cuando se declararon los derechos universales, como derechos de todas las personas, pues al igual que todas las personas tenemos derecho a una alimentación básica, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a una familia, tenemos derecho a la educación. Todas las personas desde que nacemos tenemos derecho a la educación. Y a lo largo de mi carrera como maestro, pues he visto que ese concepto ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Pero también tengo que recordar a la gente que nos ve, que no hace mucho tiempo muchas personas no tenían derecho a la educación en Marchena, ¿eh? O sea que la universalización como derecho a la educación aquí en Marchena no data tampoco de tanto, ¿eh? Cuando yo llegué a Marchena, uno de los primeros objetivos era escolarizar a muchos alumnos y alumnas que permanecían todavía en su casa, ¿eh? Muy bien, vamos a ir conociendo todos esos pasos, Antonio. Es increíble decir, Antonio, que nosotros somos lo que la educación ha hecho por nosotros, entendiendo por educación el mundo de la familia, el mundo de la escuela y, por supuesto, el mundo de la sociedad. Esos son grandes pilares para que un niño
pues reciba esta formación y este desarrollo para su integración en la sociedad. Antonio, llegas a Marchena, porque tú no eres de aquí, hemos comentado, eres cordobés, con tu magisterio, con la especialidad de Ciencias Sociales, pero ¿qué te encuentras? ¿Con qué sorpresa te encuentras? Pues la sorpresa que me encuentro es que me adjudican una unidad de educación especial, la cual yo no había solicitado, porque como tú bien dices, yo era especialista en Ciencias Sociales, y además me adjudican una unidad, una tutoría, que no está en el colegio Padre Marchena, que era el que a mí me habían dado, sino que está a 1 kilómetro del colegio, allí lo que hoy conocemos aquí como colegio, todavía Colegio de la Paz, que hoy son las instalaciones de Adismar. Entonces, cuando llego allí, pues me encuentro que tengo ahí 2 unidades, tenemos 13 alumnos, y claro, yo no sabía por dónde empezar, porque por circunstancias de la vida, pues yo no había tenido contacto con personas con discapacidad cuando vivía en Córdoba, ¿no? Entonces, pues para mí fue un gran reto. ¿Cómo eran los colegios de entonces en Marchena, cuando tú llegaste aquí, Antonio? Bueno, en relación a la educación especial, ya estaba funcionando lo que era la EGB, por lo tanto, todos los colegios de Marchena tenían, quiero recordar, eran 2 líneas, lo que había, infantil y lo que era la EGB, ¿no? Y de primero hasta octavo, pero no se contemplaba la atención para alumnado de educación especial. Ya en el año 1980, pues se crea una asociación de familias que luchan y solicitan precisamente ese derecho universal que estábamos comentando antes, que era escolarizar a sus hijos que estaban todavía en casa, porque por la discapacidad de sus hijos ningún colegio lo escolarizaba, los matriculaba. Entonces se creó un movimiento a partir de la década de los 80 y ya pues se consiguió, lo primero que se consiguieron fueron 2 unidades de educación especial, pero fuera del recinto del Colegio Padre Marchena en este caso, ¿no? Eran 2 unidades que dependían administrativamente del Padre Marchena, pero estaban, como digo, en el Colegio de la Paz. Muy bien, Antonio, te planteas un proyecto de integración porque, como has dicho, llega con una especialidad a un mundo nuevo para ti, pero este mundo te cautiva. Y entonces, en lugar de retirarte, Antonio, apuestas por él, te quedas y echas raíces aquí. Mira, yo no tengo más que motivos para dar gracias a lo que me ha ocurrido a lo largo de mi vida. Tengo muchos motivos, pero uno de ellos ha sido la profesión que he tenido, ¿no? Mi dedicación como maestro. Eso ha sido un regalo que la vida me ha ofrecido y que yo lo he cogido. Pero dentro de lo que ha sido mi dedicación a la escuela, el segundo regalo ha sido encontrarme con este colectivo de personas que para mí era totalmente desconocido y que en cuestión de meses me cautivó. Y yo venía para un año, porque como todos los maestros cuando van por primera vez al colegio, vamos como provisionales, nuestra situación administrativa es muy precaria, ¿no? Porque todos los años tenemos que concursar y tal. Yo venía para un año, y mi intención era moverme hacia Córdoba, que era mi ciudad natal, ¿no? Pero al cabo de los pocos meses, yo ya le comenté a María Dolores, mi mujer, le digo, María Dolores, no sé qué tiene esto, que yo voy a volverlo a pedir el año que viene. Y bueno, al año siguiente lo pedí, y como nadie lo quería, la educación especial no la quería nadie, pues me la dieron sin ningún problema. Pero, claro, una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, el año siguiente yo ya empecé a darme cuenta que sí, que yo estaba muy a gusto, que estaba allí muy bien con mi alumnado, pero que yo necesitaba formación. Yo necesitaba mucha formación para abordar el día a día. Para mí el día a día era cada día era una manera diferente, lo cual me atraía mucho de mi trabajo, ¿no? Porque era un trabajo muy atractivo por eso, porque cada día se te presentaban retos diferentes con tu alumnado. Pero no tenía herramientas, me encontraba falta de formación. Y pues nada, a formarme. Y entonces me puse a estudiar.
me puse a estudiar y fue cuando hice pedagogía terapéutica. Y cuando terminé pedagogía terapéutica, que me sirvió de muchísimo, pues seguí dándome cuenta que todavía necesitaba más herramientas. Entonces mi alumnado, el alumnado en general con necesidades educativas especiales, pues es un alumnado que el área del lenguaje pues está siempre muy deficitario. Entonces necesitaba formarme en audición y lenguaje. Yo sabía que esa era una herramienta para mí básica en el día a día. Y pues, después de pedagogía terapéutica, pues me matriculé en audición y lenguaje y esas fueron mis herramientas con las que, bueno, después todos los cursos habido y por haber, ¿no? Fue un momento también donde apareció los centros de profesores, porque no sé, quiero recordar también que tanto la formación de pedagogía terapéutica como audición y lenguaje no se contemplaba dentro de la formación permanente del profesorado, sino que fue una formación que yo tuve que buscar individualmente. Pero por aquella época aparecieron ya los centros de profesores y entonces los centros de profesores ofrecían muchísimos cursos de formación y claro, yo me apuntaba a todos los que de alguna manera después me iban a servir. Uh-huh. Y ahora, y concreto ya la pregunta que tú me haces, en el año 85-86 salió el decreto de integración, no se ha hablado todavía de inclusión, el decreto de integración, el 6 de marzo del 85, y claro, yo cuando leí el decreto y vi el espíritu del decreto, yo me apunté rápidamente a él, lo mismo que a otros muchos compañeros de la provincia de Sevilla, y dijimos, estamos trabajando con alumnados con necesidades educativas especiales o con discapacidad, que decíamos entonces, y esto no se cumple, el decreto va por un lado y la realidad va por otro, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra y dijimos, pues esto no nos va a llegar, digamos, caído del cielo, sino que tenemos que luchar por ello. Y entonces pues los compañeros de entonces elaboramos un proyecto de integración local en el que de alguna manera implicaba a todos los colegios de Marchena para que todos los colegios pudieran recibir, escolarizar al alumnado como decíamos entonces, al alumnado de educación especial, sin tener que ir a las unidades de La Paz, sino que se escolarizaran en el colegio más cercano a su casa y pudieran ir en compañía de sus vecinos, de sus hermanos y tal, ¿no? Y eso fue, pues bueno, fue un proyecto muy ilusionante, muy participativo, cooperativo, solidario, porque ya te digo que participaron todos los colegios de Marchena y bueno, y a partir de ahí pues se empezaron a crear recursos y hasta lo que hoy es la escuela, que no tiene nada que ver con lo que era entonces. Nada que ver. En el año 1992 se consigue un hito en la educación de Marchena. Estas dos unidades de las que tú eras maestro con necesidades educativas especiales se integran con el resto del colegio y el cambio fue brutal. El cambio fue, imagínate, haber estado durante varios años trabajando en este proyecto de integrar las unidades, primero de integrar las dos unidades específicas que había en Marchena en un centro ordinario, que pudiéramos entrar y salir a la misma hora y en compañía del resto de alumnado, tanto mis alumnos como yo, ¿no? Como los dos maestros que estábamos en las dos unidades. Eso fue algo, pues la verdad, muy importante, importantísimo. Y al mismo tiempo también empezamos ya a hablar de integración de alumnado con necesidades educativas especiales en el resto de los colegios, ¿no? Que cuando hablábamos de integración significaba que iba acompañado de nuevos recursos. Los recursos llegaron a gotita, porque en aquella década no olvidemos que si había 6 clases, había 6 maestros, si había 12 clases, eran 12 maestros. Prácticamente los especialistas eran tutores también de las clases. No existía la especialización del profesorado de apoyo, todo eso vino después, ¿no? A raíz del decreto de integración. Y entonces, bueno, pues fue un reto que muchos de nosotros, de los maestros especialistas en educación especial, pues en lugar de tomar una actitud, digamos, pasiva en el que esperábamos que no viniera, pues nosotros nos pusimos un poco en avanzadilla y fuimos solicitando y pidiendo recursos y al mismo tiempo intentando cambiar, digamos, de metodología
para que en la clase ordinaria pues cada vez fuera una clase con más diversidad, ¿no? Que es como realmente es nuestra propia sociedad. No hay clases que sean homogéneas, sino que todas las clases son heterogéneas. Entonces, bueno, pues yo creo que eso además enriquece a la clase y era, bueno, pues un aprovechamiento que había que ponerlo también en valor. En vez de verlo como una dificultad, pues verlo como un valor que aportaba, en este caso, a la clase y al colegio. Muy bien, se fueron dotando los colegios de recursos poco a poco y la educación especial pues se iba abriendo paso poquito a poco. Ibais dando respuesta a muchas familias que vivían ese día a día con esas dificultades y empezaban a ver un cielo abierto. Antonio, me gustaría que me contaras cómo eran tus clases, cómo impartías tus clases. Bueno, yo siempre me he dedicado dentro de a raíz de lo que estamos hablando del decreto de integración, había dos figuras, ¿no?, dentro de los maestros especialistas en pedagogía terapéutica. Unos que eran tutores de aula específica y otros que eran maestros de apoyo. Los maestros de apoyo no eran tutores, sino que eran estos maestros, como su nombre dice, pues que estaban apoyando al resto de compañeros para poder llevar a cabo la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Yo siempre me he movido, siempre he sido tutor de aula específica. Siempre he sido tutor de aula específica. Pero sí he sido durante muchos años coordinador del equipo de orientación, porque siempre hemos intentado que el equipo de educación especial, en un sentido amplio, donde estaba, pues, bueno, en un principio no estábamos más que el maestro de educación especial y un educador, bueno, después fue una educadora, ¿no? Y la maestra de apoyo. Era, digamos, en nuestro colegio, en el Colegio Padre Marchena, éramos 3. Pero después es verdad que los recursos se fueron ampliando y fuimos ampliando, bueno, hasta que hoy hay fisioterapeutas, tenemos la audición y lenguaje. Creo que ahora mismo en Padre Marchena hay una completa y media que comparte con otro colegio, ¿no? Y después está educadora y además hay monitora. Cuando nosotros empezamos no existía nada de estos recursos humanos, ¿no? Lo cual yo, que sigo yendo por el colegio, porque sigo yendo por el colegio, pues, veo que el cambio va muy deprisa, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que son recursos humanos. Que no quiere decir que sean suficientes, porque si queremos dar realmente una educación de calidad, donde realmente sean atendidas esas necesidades educativas especiales de ese alumnado, necesitamos que la escuela se le dote de los recursos. No se trata de pedir más recursos, sino de los recursos suficientes para poder llevar a cabo. Y todo eso pasa por una reducción de la ratio por unidad. Eso es fundamental. Hay que gastar dinero en reducir la ratio por unidad. Y otro gran frente importantísimo es la formación del profesorado. El profesorado, que es un profesorado, yo el que conozco, con el que me he codeado, pues un profesorado entregado a su trabajo, pero hay que reconocer que para llevar a cabo lo que ahora ya se habla, ya no hablamos de integración, sino que hablamos de inclusión, esa inclusión necesita también un cambio de metodología, se necesita conocer la herramienta suficiente para que el alumnado con necesidades educativas especiales puedan también acceder, en compañía de sus compañeros, a los objetivos establecidos, ¿no? Sí, Antonio, te doy la razón. Recursos, formación fundamental. Y eso es todo fundamental. Antonio, el día a día, ¿cómo llegabas a tus alumnos? Mira, ¿Cómo eran y cómo son estos alumnos? Me está recordando, había días que uno, por circunstancias, se levantaba y tenía, pues, los problemas o los problemillas, ¿no?, que tampoco eran grandes, por los que uno llevaba de casa, con la crianza de los hijos, en fin. Pero yo no sé qué pasaba, que yo entraba en mi clase, entraba por la puerta de mi clase y a mí se me olvidaba todo. Yo me consideraba el hombre más feliz del mundo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues lo primero de todo, bueno, aparte de saludarlo, de besarlo, de tocarlo, porque en educación especial pues somos así, ¿no?
yo he aprendido, Granada, yo he aprendido de ellos. Es verdad que yo me he formado como especialista en pedagogía terapéutica y en audición del lenguaje. Bien, esas son dos herramientas que a ti te dan. Pero en realidad tú aprendes tu profesión de tu alumnado. Mi alumnado era un alumnado que por sus limitaciones, por su competencia determinada de cada uno de ellos, tenían más dificultades para buscar una autonomía plena, por ejemplo, que era un objetivo básico en educación especial, conseguir cada vez más autonomía, conseguir que ese lenguaje sea cada vez, digamos, un lenguaje cada vez más rico, sea un lenguaje, el lenguaje oral, que pueda, y si no es oral, pues que se pueda comunicar mejor. Eso me lo han enseñado ellos. Es decir, acompañándolo. A mí me parece que es fundamental, yo creo que en todo, pero en fin, voy a hablar de lo que conozco un poquito. En educación especial hay que olvidar esa idea de que yo soy maestro, yo sé y voy a enseñar y voy a darle. No. En educación especial tú tienes que acompañar el aprendizaje de tu alumno o de tu alumna. Ellos tienen un aprendizaje a un ritmo determinado, el suyo. Ponte a su nivel y acompaña. A mí eso, para mí eso ha sido básico, porque hemos hecho conjuntamente ese aprendizaje. Eso ha sido una experiencia de ellos y mía. Y entonces yo me he enriquecido muchísimo de ellos, porque ellos me han ido enseñando y me han ido corroborando en muchísimas ocasiones lo que yo había aprendido de forma teórica, ¿no? Por lo tanto, en clase, yo llegaba a clase y me ponía a su disposición. Por supuesto, con mi planificación de aula y con mi programa y todas sus cosas. Pero en cuanto a la metodología, acercarme a ello y romper un poco esa barrera de decir, yo quiero que consigan esto, yo quiero que hagan lo otro, ¿no? Ellos irán consiguiendo lo que sus competencias le vayan poniendo a su alcance. Y tú, en compañía de ellos, les vas dando la mano y se consigue. Muy bien, Antonio. Y en ese día a día las circunstancias mandaban. Si teníamos que dejar un poquito el currículum de lado, Antonio. Bueno, eso está claro. Para mí fue otro reto en mi carrera profesional. El currículum nos trae frito a todos los que nos dedicamos a la escuela, a la enseñanza. El currículum, los papeles, el inspector, eso nos trae frito, nos trae por la calle de la amargura. La de cosas que tenemos que apuntar todos los días, la de cosas que tenemos que hacer. Y es verdad, y todo eso hay que hacerlo. Pero también hay que ponerlo en su justa medida. Yo creo que es muchísimo más importante, aparte de, por supuesto, mucho más enriquecedor, que tú le dediques tiempo a estar con tu alumnado. Y lo que he dicho, y acompáñalo en su aprendizaje. Y después vendrá todo el tema de la documentación, los papeles y demás. Y el currículum siempre como un referente. El currículum está ahí siempre como un referente. Pero yo no puedo llevar, o entiendo yo, que yo no puedo llevar el alumno al currículum. Yo tendré que modificar, flexibilizar ese currículum, ese programa que no hemos establecido, a cada uno del alumnado que yo tengo. Porque cada uno son diferentes. Pero además no estoy diciendo nada nuevo, porque es que eso la ley es lo que recoge. La ley recoge que el currículum tiene que ser flexible, tiene que ser adaptativo, pues por lo tanto, hagámoslo. La verdad que cuesta trabajo, es difícil, pero si consigues hacerlo, la verdad que te libera de mucho. Pues sí. De un gran peso. Antonio, estos niños van creciendo. Claro. Y empieza tu cabeza a pensar qué va a pasar mañana. Claro. Y nace Adismar. Bueno, antes de Adismar, yo recuerdo que cuando estábamos allí en el Colegio de la Paz, teníamos dos alumnos que eran los mayores, que decíamos, el año que viene salen ya del colegio, el año que viene salen del colegio, mejor dicho, a los 2 años, 2 años después salen del colegio, porque cumplían los 18. O sea que, y cuando tenían 16 años ya estaban con la voz de alarma, la familia, diciendo que después de haber conseguido que mi hijo se escolarice con 10 años, ahora resulta que a los 18 ya se van. ¿Y ahora qué pasa? Eso era una gran responsabilidad para la familia, pero también para mí.
A mí como tutor, como maestro, para mí fue. Y entonces, pues, lo que hicimos que adaptamos dentro del currículum, en el área de pretecnología, lo que era la plástica, pues dijimos, vamos a hacer actividades de pretaller, que le llamábamos. Y empezamos a hacer actividades de pretaller, sin tener ni idea cómo acometer aquello. Pero empezamos y hicimos muchísimas cosas. Entonces empezamos haciendo fregonas, hicimos juguetes educativos, hicimos dentro de lo que era el colegio, en la hora de colegio. Entonces había colegio por la tarde y normalmente por la tarde se le dedicaba precisamente al área de plástica. Y bueno, y de aquello pues se fue desarrollando cada vez más actividades, hasta que ya en el año 92 también nosotros, como tú comentabas, ya nos trasladamos al Colegio Padre Marchena, y entonces las instalaciones del Colegio de la Paz se quedaron como instalaciones de Adismar. Y entonces Adismar comenzó una etapa nueva en la que atendía a personas gravemente afectadas a través de una unidad de día, y el resto de atendido era a través del centro ocupacional. Y se empezaron a hacer actividades, bueno, pues que todo el mundo de Marchena sabe que la actividad estrella, pues el jabón, ¿no? Una actividad que también nació pues de la experiencia y de las prácticas que íbamos haciendo en el colegio. Qué bien, qué bonito, qué maravilloso y qué felicidad para esa familia que veían pues que el objetivo principal, el que sus hijos pues fueran felices, pues se hacía realidad. Antonio, yo creo que para avanzar nos tenemos que autocriticar. Yo pienso que debemos siempre de hacer esa autoevaluación. ¿Qué errores cometemos los docentes? ¿O qué graves errores, según tu punto de vista, se cometen en la educación? Hombre, yo con los compañeros y compañeras que me he encontrado, y haciéndome análisis mío y lo que veo, porque también soy una persona que observa cómo se van desarrollando la vida diaria, ¿no? Desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Yo tengo que reconocer en principio, antes de nada, de que han aumentado los recursos de una manera clara y evidente. Yo empecé a trabajar en el año 83 en la escuela de entonces, allí en el Colegio de la Paz, apartado, que yo abría y cerraba el colegio, que no había, la mayoría de los días no había ni siquiera limpiadora, lo que hoy la escuela de hoy no tiene comparación. Hoy existe un profesorado, yo lo veo muy preparado, que son gente que han estudiado, que han aprobado unas oposiciones y que tienen al frente un reto fundamental, un reto importantísimo. Las familias dejan a sus hijos en manos de unos profesionales que yo considero que han desarrollado una carrera a través de sus estudios y que están preparados. Ahora bien, yo creo que el sistema educativo va por un lado y después la práctica docente en algunos momentos va por otro. La práctica docente me parece que está llevada a cabo por profesionales de primera, pero también me parece que el espíritu de la reforma educativa, no voy a entrar en ninguna en particular, porque sabemos que se han ido alternando, pero digamos de ese espíritu renovador que han tenido las leyes educativas, yo me apunto a ellas también. Y veo que el espíritu de la ley no llega a confluir con la práctica docente de todos los profesionales en la escuela. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la educación especial, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, los que pagan fundamentalmente el pato son precisamente el colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales. Porque si en la escuela, o sea, en la ley, perdón, se habla de un espíritu inclusivo, quiere decir que la metodología de cuando hablábamos de integración a la puesta en práctica de inclusión es diferente. Es diferente. Y yo creo que los compañeros y compañeras que están ahora al frente no es que no quieran ser inclusivos. No, yo no me he encontrado con nadie que no quiera ser inclusivo, pero sí me he encontrado de profesionales que dicen, ¿y esto cómo se hace, Antonio? ¿Esto cómo metemos mano a esto? Esto está muy bonito en el papel, pero ahora ¿qué hacemos?
Y claro, ahí donde viene realmente un poco mi crítica, ¿no? Una crítica constructiva siempre en el sentido de que tenemos que ahondar mucho en lo que es la formación de ese profesorado que dice, yo quiero, pero me faltan herramientas. Y dentro de las herramientas, ya hemos dicho antes, que necesito a alguien que esté aquí también a mi lado. Vamos a olvidarnos esa idea de clase de 25 o 30 alumnos y un tutor o tutora. Vamos a olvidar eso, porque con una clase de 25 o 30 alumnos, heterogénea como son las clases, es muy difícil hacer inclusión. Necesitamos reducir, bajar la ratio. Fundamental. Ahí es donde yo creo que tienen que ir ahora los esfuerzos. Lo que se ha hecho hasta ahora era necesario, y quizás en ese orden. Pero ahora es fundamental que la ratio baje. Porque si la ratio baja, significa que voy a tener más posibilidades de poder acompañar a mi alumnado en su proceso de aprendizaje. Claro, y con todos los especialistas que hoy tiene la escuela. Eso es fundamental. Pero además, con toda esta revolución digital que se está dando en la sociedad y que está entrando en la escuela, porque también es verdad que la escuela cada vez tiene más recursos informáticos, ¿no? Y de todo tipo. Y a los que llegan, y muchos de estos recursos que han llegado al mundo de la educación especial, por supuesto. Aprovechemos esa herramienta que están ahí para ir abandonando un poco esas clases magistrales de que el maestro es el que enseña porque yo soy el que he estudiado y vosotros sois todavía pequeños, y quizá haya que cambiar en el que todos esos contenidos, muchos contenidos que damos los maestros, pues ya están a lo mejor ahí en el uso de las redes, y dediquémonos precisamente a acompañar a aquellos alumnos, a aquellas alumnas que necesitan un poquito de tu mano para que vayan cogiendo precisamente su ritmo de aprendizaje. Yo eso es lo que realmente vería. Y por supuesto, eso le vendría maravillosamente bien a todo aquel alumnado que tiene necesidades educativas especiales y que en un momento determinado, como ocurre, resulta que está desarrollando toda su formación en un ámbito de integración con sus compañeros, y resulta que en un momento determinado, por las circunstancias, ahora resulta que lo cambian de modalidad y va a un entorno de menos normalización. Eso no tiene mucho sentido en la sociedad en que estamos viviendo. Eso donde ocurre, hay que considerarlo como un fracaso de la escuela. O sea, una escuela que no sea capaz de integrar hoy al alumnado con necesidades educativas especiales de menos a más, es una escuela que se tiene que plantear que algo no está haciendo bien. No está haciendo bien. Entonces, sigamos pidiendo recursos y sigamos formándonos todo el profesorado, todo lo que estamos dedicados a esto, para que cada vez seamos una escuela más inclusiva. Que eso va a redundar después en la sociedad, porque la escuela tiene que ser una resonancia es una resonancia de lo que ocurre en la sociedad, pero también la escuela tiene que devolver valores y tiene que exponer a la sociedad, precisamente en este caso que estamos hablando, el valor de la inclusión, donde todos tenemos derecho a una educación por igual y bueno, y no olvidemos que son valores democráticos de la sociedad que hemos apostado todos por ella, ¿no? Bueno, Por supuesto, Antonio. Por lo tanto, recursos materiales, sí. Recursos humanos, formación del profesorado, una ratio menor, una ratio reducida, claro. Y el convencimiento de que podemos emprender esta tarea todos, de que es posible. Sí. O sea, el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado de educación especial de toda la vida, tienen que encontrar su sitio en la escuela, o empecemos, la familia ya lo tiene, en la escuela y en la sociedad. Y todo pasa en la escuela, pues, o sea, en la familia, pues con los cuidados que necesita un niño y una niña, que ya sabemos que su familia se lo dan. En la escuela, lo mismo tratamiento para dos hermanos, uno con y otro sin. Y en la sociedad, el mismo tratamiento. Porque cuando este alumno sale de la escuela, al igual que cualquier otro alumno,
lo que quiere es promocionar. Y final en la sociedad, la promoción significa encontrar trabajo, trabajar. Por lo tanto, no podemos tener una escuela, no podemos hablar de una escuela integradora, una escuela inclusiva, si después eso no es caja de resonancia para que la sociedad se amarre y diga no, y cuando salga de la escuela, en la sociedad también. Fundamental. Ojalá en un futuro muy cercano se haga realidad. Pues, eso tenemos que ir haciéndolo poquito día a poco, día, entre todos y todas. entre todos. Los políticos por un lado, los maestros y maestras también por otro, las familias son fundamentales, la familia. Todos tenemos que ir creyendo en las posibilidades, en las potencialidades que tienen todas las personas, incluyendo a nuestro alumnado con necesidades educativas especiales, que son muchísimas. Muy bien, Antonio. Bueno, pues aquí en Radio Televisión Marchena el ofrecer esta charla, este ratito de estos temas tan interesantes, yo creo que ya es empezar un poquito a apostar por la educación y por el mundo de la atención a la diversidad y de estos alumnos de necesidades educativas específicas. Antonio, vamos a lanzarle la pelota ahora a los alumnos. ¿Y estos alumnos rebeldes? ¿Qué hacemos con estos alumnos rebeldes? ¿Cuál es tu punto de vista del fracaso escolar en primaria y en secundaria? Sí. ¿Qué opinas de esta rebeldía? Claro, bueno, yo creo que no hay alumnos que sean rebeldes, sino que viven en una situación de rebeldía y así lo reflejan, ¿no? Me da la impresión. Desde luego, en primaria no debería de haber fracaso escolar. Eso no debería haber fracaso escolar. El fracaso escolar en primaria, cuando lo hay, es que tendríamos que ponernos todos en cuarentena, toda la escuela, y decir, ¿pero qué pasa aquí? Si lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo son objetivos básicos, primarios, ¿por qué hay un sector de alumnado que no consiguen estos objetivos? Eso es para zamarrearnos todos, ¿eh? Sí. La sociedad, por supuesto, todo. Claro, tú me estás preguntando por ese fracaso y por esa rebeldía en la secundaria. Principalmente. Claro, yo pienso que ese alumnado lleva un lastre en su mochila cuando entra en el instituto que hace que lo que el instituto, el profesorado le ofrece esa mañana, el día a día, pues sea de muy poco interés para ellos, porque su problemática personal, sus características, sus condicionantes, les sobrepasa. Entonces, esto hay que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinar, desde un punto de vista social, donde tienen que intervenir también, por supuesto, los políticos. Los políticos tienen que darse cuenta de que este problema existe, que hay muchísimos alumnos y alumnas en secundaria que no les interesa para nada lo que se está dando en el instituto, no les interesa para nada. Y están bien, yo creo que están muy bien pues todas las normativas que van saliendo, pero a veces esas normativas están un poco alejadas de la realidad. No coge el toro por los cuernos, como solemos decir, ¿no? Entonces, me parece que los políticos tendrían que visitar esos institutos, tendrían que hablar, no solamente la inspección, que parece que cuando hablamos del inspector, pues todo el mundo lo que trata es vamos a ver qué me va a pedir que no tengo preparado. No, es un problema de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y que habría que abordarlo pues desde todos los profesionales que de alguna manera intervenimos, los servicios municipales, los servicios sociales municipales, ¿no? Que son conocedores también de esta realidad, porque ¿qué hacer con un alumno que lo que tú le planteas a diario no es de interés para él? Es difícil. Es difícil porque tú te podrás plantear como profesora de instituto cómo acometo en el temario este aspecto muy concreto. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que ese temario que tú tienes que trabajar en la escuela, a ese alumno no le interesa. Entonces,
lo que estábamos comentando antes, ese profesorado también necesita formación para acometer, digamos, estos problemas que están en la sociedad en la que estamos viviendo. Porque si fueran unos problemas que nos estamos inventando, pero es que esos problemas están ahí. Alumnos y alumnas que no les interesa el temario de un instituto, eso es ahí. Y, por supuesto, la familia. La familia tiene que participar codo con codo con los profesionales de la escuela y de la educación secundaria, porque ese alumnado vive entre familia y la escuela, ¿no? Y entonces no pueden ir de manera divergente esas dos instituciones. Hay que confluir. Y para eso creo que también es muy importante la formación, porque necesita el profesorado suficientes herramientas para poder confluir, que no es fácil, porque nos encontramos después con familias que a lo mejor, pues, por las circunstancias en las que están viviendo, a lo mejor después no acuden a la llamada de esos tutores. Pues sí, Antonio, necesitamos en primer lugar un pacto educativo de todos los partidos políticos, que el gobierno del signo que sea que esté en el poder, que la educación sea algo prioritario. Necesitamos que la sociedad crea en el poder de la educación. Necesitamos la implicación de las familias, principalmente, que nos vean como las personas que llevamos de la mano a sus hijos, que crean en nosotros, en este mundo profesional. Y un papel muy importante es la tutoría, ¿verdad, Antonio? La tutoría es fundamental, pero la tutoría no entendida, que no digo, yo sé que hay tutores y tutoras que llevan unas tutorías fenomenales, ¿no? Y utilizan la tutoría como una herramienta, no como una fase más del protocolo que hay que hacer, que llega el trimestre y que como tengo que dar las notas, pues llamo al papá o a la mamá para entregarle las notas. Bueno, eso era antes, no sé si ahora con esto de la pandemia a lo mejor se hace de otra manera, pero no, me refiero a la tutoría como momento en el que las dos instituciones, la familia y la escuela, cada uno con sus competencias bien claramente diferenciados, tienen un objetivo común, tienen un trabajo que desarrollar. En medio, el hijo y el alumno o la alumna. Entonces, las tutorías son ese momento, esa herramienta, que también tenemos que conocer cómo desarrollarla. No podemos convertir la tutoría simplemente en comunicar las notas o avisar a la familia cuando tu hijo está dando problemas en la clase, sino que la tutoría tiene que ser una herramienta flexible también para que sea utilizada y sea ese punto de encuentro para colaborar familia y la escuela, ¿no? Sí. Entonces, sí. Fundamental. La tutoría es fundamental. La tutoría es fundamental. Las familias tienen que entrar y salir de la escuela de una manera rutinaria y de una manera cómoda y sin darle tampoco muchos parapentos, sino que debe ser una cosa que se repita de una manera normal, ¿no? O sea, tiene que haber una comunicación horizontal permanente entre la familia y el profesorado, que de alguna manera está trabajando con sus hijos, ¿no? Así es, Antonio. Vamos terminando la charla, la entrevista, y me gustaría que le dieras unos consejos a los jóvenes que se plantean esta profesión. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué consejos le darías? Me cuesta trabajo dar consejos. Yo lo que puedo decir es que para mí ha sido un gran acierto el haber elegido esta profesión. Ya lo dije al principio, que para mí había sido un regalo con el que yo he estado disfrutando durante muchísimos años, en compañía de mi alumnado, he aprendido muchísimo, en compañía de mis compañeros y compañeras. Mi colegio me ayuda también muchísimo. Es verdad que hemos ido introduciendo muchos cambios y para mí todo ha sido, bueno, pues es que no tengo otra palabra que decir un regalo. La gente, los jóvenes que se plantean la escuela como profesión, pues yo lo que le digo es que adelante.
siempre y cuando te guste un poquito, te guste un poquito, porque no puede ser una cosa más, yo qué sé, no me imagino yo una persona que no le guste la profesión de la escuela, de ser de maestro o de maestra, porque estar en compañía de los niños y las niñas, pues supone que tú tienes que tener un conocimiento de cómo son los niños y las niñas, ¿no? Y no es un trabajo burocrático, no es un trabajo administrativo, es un trabajo totalmente creativo, un trabajo que día a día te plantea un reto. Y yo, desde luego, si hay personas que deciden por esta profesión, yo adelante y los animaría y que se formen, no solamente con los currículos establecidos, sino que estudien por todos lados, que adquieran experiencia, porque esta profesión es una de las más bonitas que hay en la vida. Pues sí, Antonio, comparto tus palabras. Trabajamos con seres humanos, con Claro. niños, con adolescentes, con un futuro. Y por lo tanto, pues no tengo nada más que decir que sí, que estoy de acuerdo, que es una profesión maravillosa, que aunque hemos estado planteando retos, cuestiones que nos faltan, hemos comentado también cómo hay un grupo humano en Marchena de profesionales, de maestros, de docentes, de profesores, que se vuelcan día a día, la mañana en las clases, por la tarde, preparando el día siguiente, haciendo cursos, los fines de semana también trabajando. Y bueno, tú y yo ahora mismo también poniendo un poquito de nosotros. Es muy importante eso, Granada, porque hay un trabajo oculto de todos los que nos dedicamos a esto que no se ve, ¿no? Sí. Que es un trabajo, ese trabajo, esas horas que le dedicamos en casa, ¿no? Ni siquiera en el colegio, sino ya en casa, porque con la hora de colegio no son suficientes. Hay muchísimo trabajo detrás que hace posible que después tú al día siguiente te encuentres, o sea, te enfrentes a un reto como el día a día con tu clase, ¿no? Y es verdad, hay que decirlo, que el trabajo del maestro y de la maestra no son las 5 horas de clase que todo el mundo ve, que entramos a las 9 y salimos a las 2. No. De 9 a 2 horas presenciales con nuestro alumnado. Pero después existe una serie de horas, muchas horas, que no se ven y que son sumamente necesarias para que después, al día siguiente, el trabajo se pueda desarrollar. Exactamente. Fundamental eso. Fundamental que la sociedad valore el trabajo y que nos sintamos acompañados por ellos, por toda la familia, por todos los marcheneros. Antonio, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a conocer un poquito más este mundo de las necesidades educativas, por trasladarnos con tus recuerdos, con tus inicios a esta Marchena, a este momento de la integración, que supuso realmente un hito, el traer esas primeras aulas a este centro y cómo ese centro ganó, cómo ganaron todos los alumnos, por recordarnos todos estos aspectos y por tu gran generosidad. Queremos seguir contando contigo, Antonio. Yo, Granada, te doy las gracias por haberme invitado y después felicitarte porque me parece muy interesante que programas de esta índole pues, se puedan hacer aquí en esta casa, Radio Televisión Marchena, y que llegue al máximo de personas y que sirva, ¿no? Que sirva para algo, que lo que hemos estado aquí comentando, pues de alguna manera a alguien le pueda servir, ¿no? Exactamente. Así que enhorabuena también por tu decisión a la hora de hacer este programa. Muchas gracias, Antonio. Y nosotros seguimos aquí con más contenidos en Educar en Positivo.